Hola hermanos, amigos, ¿cómo estáis? En esta ocasión quería traer un tema importante acerca de la vacuna, las vacunas, sobre todo la vacuna ahora de la pandemia del COVID que tenemos, porque las vacunas son muy importantes, la vacuna es la solución a toda esta crisis sanitaria y es importante que tengamos conciencia y tomemos conciencia de lo importante que es que todos nos vacunemos. En las redes sociales circulan muchísimos bulos, muchísimas barbaridades al respecto. Que si la vacuna es la marca de la bestia y es una señal del fin y es algo demoníaco. Que si vacunarte te vuelve gay. Que si te ponen un chip que te va a controlar y que te va a hacer cualquier barbaridad. Bueno, esto para mí, con todos mis respetos, me resulta gracioso cuando no es ridículo, sino es porque resulta muy peligroso de alimentar miedos o fobias frente a algo que es tan importante y tan fundamental para la solución de esta pandemia. Otras personas incluso aprovechan estas circunstancias para sembrar el miedo diciendo que estamos en el fin, que ya es una señal del fin, que estamos en el final del final del final, y propagan el miedo como herramienta de crear adeptos o de conseguir algún fin, no lo sé. Nosotros, sin embargo, tenemos un profeta viviente, tenemos 12 apóstoles, y ellos, por la guía del Espíritu, como todos los miembros de la Iglesia que tenemos el don del Espíritu Santo, nos guían, nos inspiran y nos dan consejos para hacer las cosas de la mejor manera posible. Nuestro profeta nos ha dado varios mensajes en esta pandemia, nos ha dicho de forma sensata e inspirada que no tengamos miedo, que es un bache más de los muchos que tenemos que pasar en esta vida, que todavía falta tiempo para la segunda venida. Nosotros creemos que la segunda venida de Cristo está próxima, pero no es inminente. Creemos que todavía falta tiempo. Y sobre todo que tengamos esperanza en el futuro. Son mensajes inspiradores, mensajes que nos ayudan a tener fe, a tener esperanza y a tener confianza en nuestro Señor y Salvador. La noticia que ha surgido esta semana, el pasado día 19, el miércoles, fue la vacunación precisamente del profeta y de otros 7 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días frente al COVID-19. Esta noticia ha sido impactante porque es un gran ejemplo de sensatez, de valentía y un ejemplo a seguir. Pueden ver aquí al profeta vacunándose. Podemos ver también a algunos de los apóstoles, el presidente Holland, bautizándose, y eso para nosotros es un ejemplo de valentía, de valor. El profeta tiene 96 años, es médico de profesión, ha sido uno de los cardiólogos más eminentes del siglo XX, y él es un ejemplo de sensatez profesional y de guía espiritual para nosotros como profeta. Por lo tanto, es importante que sigamos su ejemplo. También he mirado que la vacunación en Utah empezó el 14 de diciembre y que ahora, en enero, ya le tocaba el turno a los mayores de 70 años, y en la primera ocasión que ha tenido el profeta y los apóstoles, por su edad, de ser personas en la lista de orden de vacunación, han tomado esta decisión de vacunarse y además publicarlo para estimular a las personas a hacer lo mismo y para ser un ejemplo. Y además han dado un comunicado a favor de la vacunación, y es algo importante que tenemos que seguir. Dice así este comunicado. Dice: de palabra y de hecho, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha apoyado las vacunas durante generaciones. Como componente destacado de nuestros esfuerzos humanitarios, la Iglesia ha financiado, distribuido y administrado vacunas que salvan vidas en todo el mundo. Las vacunas han ayudado a frenar o eliminar enfermedades transmisibles devastadoras, como la poliomielitis, la difteria, el tétanos, la viruela y el sarampión. Las vacunas administradas por profesionales médicos competentes protegen la salud y preservan la vida. A medida que esta pandemia se extendió por todo el mundo, la Iglesia canceló inmediatamente las reuniones, cerró los templos y restringió otras actividades debido a nuestro deseo de ser buenos ciudadanos del mundo y hacer nuestra parte para combatir la pandemia. Ahora se están desarrollando vacunas COVID-19 por las que muchos han trabajado, orado y ayunado, y se están proporcionando algunas. Según las pautas emitidas por los funcionarios de salud locales, las vacunas se ofrecieron primero a los trabajadores de la salud,
los primeros en responder y otros receptores de alta prioridad. Debido a su edad, los líderes de la Iglesia mayores de 70 años ahora agradecen la oportunidad de vacunarse. A medida de que se disponga de oportunidades adecuadas, la Iglesia insta a sus miembros, empleados y misioneros a ser buenos ciudadanos del mundo y ayudar a sofocar la pandemia, protegiéndose a sí mismo y a los demás mediante la inmunización. Los individuos son responsables de tomar sus propias decisiones sobre la vacunación. Al tomar esa determinación, recomendamos que, cuando sea posible, asesoren a un profesional médico competente sobre sus circunstancias y necesidades personales. Este es el comunicado y es una prueba de apoyo, de refuerzo a la vacunación, la importancia que tiene. Todos sabemos las vacunas lo que han hecho a lo largo de la historia. Han erradicado enfermedades como la polio, que causaba tantos desastres. Yo recuerdo, tengo amigos de mi infancia que han quedado lisiados por los efectos de la polio, ¿no? Que causaba tantos efectos devastadores en los niños, ¿no? Con sus malformaciones, y otros como el sarampión, la viruela, que causaban miles, por no decir millones de muertes al cabo del año. Y esto prácticamente ya ni lo recordamos, es historia. En este caso la COVID, pues tenemos lo mismo. Es diferente porque nos da miedo, porque ha sido una pandemia que ha irrumpido con una virulencia extraordinaria y porque la vacuna se ha desarrollado en un plazo récord, ¿no? Entonces, lógicamente, muchas personas tienen miedo, tanto por la enfermedad como por la vacunación, ¿no? Por el miedo. He estado investigando un poquito y quería darles unos consejos personales, si me lo permiten, sobre el tema de la vacunación para calmar un poquito las ansiedades o los miedos que puedan tener y hagan, como el profeta y los apóstoles, continuidad de la vacunación para que podamos erradicar esta enfermedad. Una vacuna se desarrolla en un plazo normal de entre 5 y 10 años. El primero es encontrar la vacuna y desarrollarla. El segundo, estudiar los efectos sobre las personas que necesitan inyectarla y probar a ver qué efectos tienen para ir quitando aquellas partes que puedan ser perjudiciales o que tengan algún efecto secundario. Y luego conseguir los permisos gubernamentales que tienen que revisarlo todo y aprobarlo. Eso lógicamente se demora entre 5 y 10 años. ¿Qué ha pasado con la vacuna de la COVID? Primero, que se ha desarrollado muy rápido porque miles de investigadores la estudiaron profundamente, no solo un grupo de personas, sino muchísimos investigadores, y encontraron rápidamente. Además era un virus conocido, un SARS-2 creo que se llama, y no era tampoco ajeno al mundo científico, ¿no? Por lo tanto se encontró rápido. Los efectos además se estudiaron sobre las personas que se iban a aplicar, sobre ancianos y gente madura. No se hicieron estudios sobre embarazadas, por ejemplo, ni sobre niños, porque a ellos no se les va a aplicar esta vacuna en un principio, por lo menos en la primera fase. Por lo tanto, el estudio fue más rápido de lo normal. Y luego los permisos se hicieron aceleradamente. Por lo tanto, eso ha conseguido que en un año tengamos una vacuna eficaz, segura y tranquila. Y eso es lo que quisiera transmitir. Es segura la vacuna, no tengamos miedo, confiemos. Por supuesto, todas las vacunas esta y todas las demás tienen unos mínimos riesgos, pero son más los beneficios que tenemos de parar esta pandemia que mata tantos miles de personas al día que los riesgos que podamos derivar de un efecto secundario. Fíjense, por ejemplo, he puesto un ejemplo, una anestesia quirúrgica, cuando vas a operarte de algo y te duermen completamente, dice que produce una muerte cada 250.000 anestesias. Es decir, que cada vez que entramos al quirófano, que sabes que nos hacen firmar esas hojas que te asustan tanto, ¿no? Con todas las posibles complicaciones de una anestesia total, pues eso es porque hay un riesgo mínimo. Pero es que una de 250.000 operaciones, es una anestesia, produce la muerte al paciente. Pero claro, ¿vamos a dejar de operarnos por si somos esa persona? Es mínimo, ¿no? Es mejor operarte y lógicamente el riesgo es pequeño. De lo mismo pasa, ¿no? Con el COVID, ¿no? Hasta ahora no se han registrado grandes problemas. En Noruega parece que salió una noticia que habían fallecido 24 ancianos, pero están investigando y parece que no han muerto por la vacuna, sino han muerto por sus propias enfermedades, porque eran casi todos mayores de 90 años y ya tenían enfermedades crónicas que arrastraban de antes. Entonces, eso lo están investigando. Y de hecho, estoy buscando y saqué una estadística. En Estados Unidos en 10 días pusieron 2 millones de vacunas y solo se contaron 21 alergias, ningún fallecido.
Por lo tanto, vemos que es una vacuna segura dentro de lo que es una vacuna y que tenemos que tener tranquilidad. Porque, como digo, la COVID en un año ha matado a 2 millones de personas. Por lo tanto, en el balance de riesgos o efectos secundarios y beneficios de erradicar esta peste entre nosotros, tenemos que optar por aceptar la vacuna. Yo, si pudiera, todavía no estoy en la edad, estoy acercándome, pero todavía no estoy en la edad que me van a vacunar prioritariamente, pero si pudiera me vacunaría sin dudarlo ni un solo momento, con un poquito de miedo, pero lo haría, ¿no? Porque es lo que creo que todos debemos hacer. Tenemos que confiar en el Señor, de que Él nos va a cuidar, confiar en el profeta y los apóstoles que nos dan ese ejemplo y nos dan la invitación. No obligan a nadie, como han visto en el comunicado, no obligan a nadie, pero invitan a que seamos proactivos y que seamos confiados en el efecto de la vacuna. Sobre todo confiemos en el Espíritu Santo. Yo, como miembro de la Iglesia, todos tenemos el don del Espíritu Santo y yo siento eso mismo. Eso mismo que el profeta nos ha dicho, lo siento en mi corazón, y el sentimiento de los santos de los últimos días armoniza con el de su profeta. Nuestro profeta siempre nos dice que sigamos la guía del Espíritu. Él da el ejemplo, Él da la inspiración, pero todos y cada uno confirmamos por medio de nuestra propia guía del Espíritu Santo que eso es correcto. Por lo tanto, quisiera solo terminar invitándoles a que sigan adelante, que trabajen por la vacunación y que podamos vencer este bache tan grande y tan penoso que estamos pasando de la pandemia, que confiemos en el Señor, que superemos esta prueba, que aprendamos de ella, que seamos más fuertes cuando haya pasado esta pandemia y que seamos mejores personas. Que Dios les bendiga.